Expedido en mis 50 cumpleaños, abrí una escuela que arruinó la suya. Fue un día como cualquier otro. El reloj marcaba las 10 de la mañana, cuando la puerta de la sala de profesores se abrió de golpe. Jorge, el más veterano de los educadores, apenas tenía tiempo de disfrutar de su pastel de cumpleaños para que un rostro conocido, pero temido desde hacía años, apareciera en el umbral. Carlos, su antiguo mentor. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, le entregó un sobre. «Nos vemos en el consejo», dijo antes de marcharse. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La inquietud se convirtió en un nudo en su garganta al abrir aquel papel. Despedido. Una palabra que resonó como un trueno en su cabeza. En sus 50 cumpleaños, tras años dedicados con pasión a la enseñanza, se encontraba repentinamente en la calle, sin un plan y sintiéndose traicionado. Todo lo que había construido, un castillo de naipes derrumbándose de la noche a la mañana. Durante las siguientes semanas, el dolor se transformó en algo más profundo, una rabia ardiente. Su despido era más que una pérdida laboral, era un ataque directo a sus ideales. Todo debido a un oscuro juego de poder de Carlos, quien siempre había temido que Jorge pudiera eclipsarlo. Decidido a darle un giro a su vida, Jorge decidió abrir una escuela alternativa en un barrio empobrecido de la ciudad, donde la educación era un lujo inalcanzable para muchos. En el barrio, vio a los niños jugando en calles desgastadas, llenos de sueños no cultivados. Sentía que esas miradas curiosas buscaban algo más, algo que él podía darle. Sin embargo, la construcción de su escuela no fue simplemente un acto de amor por la educación, sino una lucha constante contra el entorno que rodeaba a aquellos niños. La comunidad parecía reacia a creer en él y sus métodos. Fue como nadar contra una corriente, y con cada paso, la sombra de Carlos se cernía sobre su proyecto. Poco a poco, Jorge comenzó a atraer a varios alumnos. Pero mientras sus esfuerzos florecían, las tensiones crecían. En una reunión inesperada, Jorge se enteró de que su despido no había sido un accidente. Carlos había tramado todo. Usando su influencia, había convencido a los directivos del consejo de que su enfoque innovador era un riesgo. Al caer en la trampa, Jorge sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había sido utilizado como una ficha en un juego que nunca supo que estaba jugando. Y como si eso no fuera suficiente, una tragedia golpeó al barrio. Un incendio devastador arrasó varias casas, dejando a familias sin hogar y a los niños sin pistas para sus sueños. En medio del desastre, la escuela de Jorge se convirtió en un refugio improvisado, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero con los recursos agotándose y la comunidad marcada por el dolor, se preguntó si su nuevo propósito podía realmente cambiar el destino de esos niños. Los murmullos a su alrededor intensificaron la presión. ¿Podría enfrentar a Carlos? ¿Sería suficientemente fuerte para rehacer todo, sin dejar que el miedo al fracaso lo detuviera? A medida que las llamas del incendio se apagaban, algo más ardía dentro de Jorge. La batalla trascendería a lo personal. Su futuro dependía de redefinir qué tipo de educador quería ser. ¿Uno que se queda callado o uno que grita por justicia? Hey, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. La determinación de Jorge comenzó a cobrar vida. Con la escuela levantándose entre las ruinas, su corazón latía con fuerza. Estaba preparando un taller especial para la próxima semana, lleno de actividades para ayudar a los niños a olvidar el horror del incendio, al menos por un rato. Los murmullos de esperanza resonaban entre paredes frágiles, y por fin sentía que estaba encontrando su lugar en el mundo. Sin embargo, en medio del bullicio de los preparativos, una visita inesperada lo sorprendió. Carla, una de las madres de los niños, aparecía casi como un fantasma, su rostro pálido y la mirada llena de inquietud. «Jorge, necesitas saber algo». Su voz temblaba, y Jorge se sintió helado. «¿Qué pasa, Carla?», preguntó, notando cómo el ambiente se tornaba pesado. «Es sobre Carlos». Ella tragó con dificultad. «No solo fue responsable de tu despido, también está involucrado en algo que va más allá de eso». El corazón de Jorge dio un vuelco. ¿Involucrado en qué? Anoche escuché a dos hombres hablando. Carlos, él está financiando un proyecto inmobiliario. Estas tierras, esta comunidad, hizo una pausa, como si las palabras pesaran más que una carga física. Quiere echar a la gente de aquí, para construir. ¿Y sabes qué? Tu escuela estaba en su camino. Jorge sintió el aire escaparse de sus pulmones. No era solo un juego de poder, era una conspiración que abarcaba no solo su vida, sino la de toda la comunidad a la que quería ayudar. El rostro de Carlos le vino a la mente, la arrogancia en sus ojos. Todo lo que había hecho no era solo por miedo a ser eclipsado, era por ambición. «¿Qué estás diciendo?». Su voz fue un susurro roto. Quería gritar, pero el miedo lo oprimía. «Él te despidió para que no estuvieras en medio de esto. Sabía que no. ¿Te rendirías? Y que la escuela podría ser una amenaza para sus planes». Una oleada de rabia inundó a Jorge. Todas las lágrimas que había contenido, todo el dolor por haber perdido su trabajo, palidecía al lado de esta nueva verdad. Sentía el ardor en sus manos, el impulso de luchar con todas sus fuerzas. Pero no era solo su futuro. Era el futuro de los niños, de la comunidad que, a pesar de las desgracias, necesitaba esperanza. La idea de que Carlos podría despojarles de su hogar encendía una furia visceral dentro de él. «No puedo dejar esto pasar, Carla», dijo, apretando los dientes. La decisión tomaba forma en su mente. «No puedo dejar que nadie destruya lo que hemos construido aquí». «Ten cuidado, Jorge. Ellos son poderosos», ella advirtió, con temor dibujado en su rostro. Así, en medio de los preparativos y sueños rotos, Jorge se sintió atrapado entre la indignación y el miedo. ¿Sería capaz de enfrentarse a un exmentor que había arruinado su vida y ahora amenazaba a todos aquellos a quienes amaba? La tensión crecía. En el aire colisionaban emociones crudas y susurros de traición, porque ahora no solo luchaba por cambiar el destino de los niños, sino por salvar su hogar. ¿Podría conseguirlo? ¿O la sombra de Carlos sería demasiado poderosa? Mientras su mente giraba con el torbellino de decisiones, un sonido fuerte rompió el silencio del barrio. Un grito desgarrador, un eco de desesperación que provenía de la dirección de su escuela. Con el corazón en la garganta, Jorge se dio cuenta de que el caos ya había comenzado. Se precipitó hacia la salida, sin saber lo que le esperaba. El desenlace de su historia apenas comenzaba. Jorge corrió hacia la escuela, con el corazón retumbando en su pecho y el sudor goteando de su frente. El grito desgarrador había sido como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Al llegar, el panorama que encontró lo dejó helado. Una multitud se apiñaba a la entrada de su escuela. Los rostros pálidos, murmullos inquietos y el olor a humo llenaban el aire. «Por favor, hagan espacio», gritó, empujando a algunos vecinos para llegar a la primera fila. La escena era caótica. Niños llorando, padres tratando de calmar a sus hijos,
y una nube de humo negro, saliendo del aula trasera. Una mezcla de terror y adrenalina lo invadió. «Desde el fuego no se puede entrar», exclamó una madre, sosteniendo a su pequeño que temblaba como una hoja. Las palabras resonaron, pero Jorge solo podía pensar en lo que había dicho Carla. ¿Acaso Carlos había hecho esto? La sospecha lo carcomía. Alguien levantó la voz detrás de él. «¡Están atrapados! ¡Llamen a los bomberos!». Jorge sintió que se le paraba el corazón. Sin pensar, atravesó la multitud y se dirigió hacia la puerta trasera, donde la oscuridad y el humo parecían danzar. Necesitaba saber. Necesitaba hacer algo. Cuando cruzó el umbral, el calor lo golpeó. Fuego por todos lados. Los pupitres ardían, los libros se convertían en ceniza. Pero lo que vio lo dejó paralizado. En el suelo, entre los restos, había una figura inconsciente. Era uno de sus alumnos, un niño pequeño, Pablo, que había estado tan entusiasmado con el taller especial. Jorge se lanzó hacia él, aunque cada segundo se sentía como un año. Se arrodilló, tomó al niño en sus brazos y alzó la mirada. De repente, un fuerte ruido rompió el aire, un grito aterrador. Era Carla, y estaba al lado de la entrada, temblorosa, con los ojos muy abiertos. «Jorge, ¿qué hiciste?», gritó, su voz rasgada por el miedo. «El fuego es intencional». Las palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Jorge. Intencional. ¿Cómo era posible? No podía procesar lo que estaba escuchando. Miró a su alrededor. Algo en su interior se rompió. Era una trampa. El fuego, el despido, Carlos, todo era un mismo hilo conductor. «¿Qué?», preguntó, la voz temblando. «¿Cómo puedes decir eso?». El alboroto a su alrededor se desvaneció. La voz de Carla fue la única cosa que resonó. «Lo vi», continuó, desesperada. «Carlos estaba aquí. Hablaba con los hombres que estaban detrás de este desastre. Todo es parte de su plan». La rabia burbujeó en su pecho. No solo quería luchar por sus ideales, sino que ahora debía luchar por todos, por todas aquellas vidas que estaban en peligro. Era más que su escuela, era la comunidad, era el futuro. «No puedo quedarme aquí», gritó Jorge, levantándose con Pablo en brazos. «Debo sacarlo de aquí». Pero Carla lo detuvo, más angustiada que nunca. «Espera, Jorge. Él tiene un plan, te necesita, la comunidad te necesita. Y hay algo que no te he dicho». La confesión quedó en el aire. La multitud se apretó alrededor de ellos, el fuego avanzando, y una mezcla de gritos y sirenas comenzó a llenar la atmósfera. Jorge miró a Carla, con los ojos llenos de preguntas. «¿Qué más escondes?», dijo, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Ella vaciló, su mirada llena de miedo y culpa. «Tu escuela secreta es más importante de lo que piensas. No solo están en peligro ellos, Jorge, tú también lo estás. Yo sé algo que no debía decirte. Lo que dijo Carlos, las palabras de Carla, todo empezaba a enlazarse de una forma ni siquiera podía imaginar. Entonces, una explosión sacudió la pared detrás de ellos. Jorge retrocedió, el suelo vibrando. El humo subió, y cuando pudo despejar su visión, se dio cuenta de algo devastador. La sombra de Carlos no solo representaba un juego de poder, también albergaba un secreto que podría destruirlo todo. El caos se intensificaba a su alrededor, y con un niño a cuestas y un corazón lleno de incertidumbres, Jorge se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría salvar a Pablo y a la comunidad antes de que todo se convirtiera en cenizas? ¿O el fuego no era el único enemigo al que debía enfrentar? La pregunta permanecía,
y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Jorge se quedó congelado, con Pablo aún en sus brazos, mientras el fuego rugía a su alrededor. Las llamas danzaban con rabia, y el humo llenaba sus pulmones. Todos en el barrio miraban, sus rostros plasmados de preocupación, pero él solo tenía espacio para una idea: rescatar al niño. Sin embargo, las palabras de Carla lo golpearon como un martillo. Intencional, esa palabra giraba en su mente. Si Carlos estaba detrás de todo esto, había llegado el momento de actuar. Pero ¿cómo? Con el fuego crepitando y el aire ardiendo, Jorge supo que no había tiempo que perder. Gritó: «Carla, tú cuida de los demás», gritó mientras se apresuraba a salir. «Llama a los bomberos». El caos aumentaba. Las sirenas resonaban a lo lejos, pero no podían llegar a tiempo. Jorge dejó caer la puerta detrás de él y corrió a través de los escombros, ignorando el ardor en su pecho, gritando por ayuda, buscando el camino hacia la salida. Pero con cada paso, la imagen de Carlos se cernía sobre él, más amenazante que el propio fuego. Mientras corría, el sudor le nublaba la vista. Una risa familiar y perturbadora cortó la oscuridad. Era él, Carlos, que aparecía en la puerta principal, como un fantasma de leyenda, con su expresión impasible, disfrutando del desgraciado espectáculo. «Jorge», gritó Carlos, sus ojos brillando con una frialdad escalofriante. «¿Te gusta el calor? Lo preparé solo para ti». El corazón de Jorge se hundió. Esa risa desquiciada no era la de un mentor, era la de un enemigo. La rabia bullía en su interior. «Él es un monstruo», masculló Jorge, apretando los dientes. Pero justo cuando parecía que su pelea con Carlos se daría, la escena cambió. Un estruendo ensordecedor. La estructura de la escuela crujió, el suelo tembló y ¡bam! Una explosión brotó de la parte trasera. Jorge retrocedió, cubriéndose de escombros. El humo era espeso y negro. La multitud gritaba. Entre el caos, Jorge vio algo que lo dejó paralizado. Del departamento trasero emergía una figura, no otra que Carla, con los brazos en alto, su rostro lleno de terror. Pero no solo eso, detrás de ella un grupo de hombres con máscaras de gas aparecieron, armados y con intenciones claramente destructivas. «Esto no es lo que parece», gritó Carla, desesperada. «Ellos son parte de Carlos. Lo sabía. La traición lo atravesó como un rayo, desgarrando todo lo que creía conocer. Carla, su defensora, su amiga, ¿cómo había podido?» Pero antes que pudiera procesar su dolor, todo se volvió un torbellino. Los hombres comenzaron a empujar a la multitud hacia atrás. La rabia de Jorge se encendió. Sin pensar en su propio temor, se abalanzó hacia ellos. «¡Dejen a la gente en paz!», gritó mientras intentaba apartar a los hombres, pero eran como sombras en medio del fuego. De repente sintió un agarre familiar. Era Carla, pero el miedo llenaba sus ojos. «Jorge, escúchame. No sabía que esto llegaría tan lejos. Ellos son parte del plan de Carlos. Solo buscaba proteger la escuela. Él». Tiempo se detuvo. La confusión lo abrumaba. ¿Proteger la escuela? Todo lo que había creído desde el inicio se desmoronaba. ¿Proteger? Estás mintiendo. La incredulidad llenó su voz. Pablo se movía en sus brazos, y la angustia añadió un peso más a su corazón. El caos a su alrededor seguía intensificándose, pero lo que más dolía era la traición de Carla. Cada una de sus palabras ahora parecía una daga. «No tengo tiempo para esto», gritó Jorge, sintiendo que se rompía por dentro. «Tengo que salir de aquí. Menos». Man, que el sonido de las sirenas resonó más fuerte. Una mezcla de alivio y pánico lo envolvió. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador. Era uno de los hombres de Carlos. Sus ojos cenicientos brillaban con una locura insaciable. «¡Nadie se va!»,
La comunidad es nuestra. El aire se volvió explosivo. Jorge entendía que lo que había empezado como una lucha por los niños, ahora era una guerra por el alma de la comunidad. El fuego y las mentiras se entrelazaban, y el futuro de todos pendía de un hilo. Jorge deseó que esta nunca hubiera sido su realidad, pero aún así, no podría dejar que esto acabara aquí. ¿Sería esta la batalla que cambiaría todo? Con la mente en llamas y el corazón desbordante, la única certeza era que el juego estaba lejos de terminar. Todo lo que creía saber iba a desvanecerse, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Jorge se encontraba en medio del caos, con Pablo en brazos y la furia de su enemigo frente a él. Carlos sonreía, disfrutando del espectáculo. Pero lo que más le dolía no era solo la traición de su antiguo mentor, era la posible traición de alguien que consideraba amigo. «Tú no vas a ganar, Carlos», gritó Jorge, mientras las llamas crepitaban, ansiosas por devorar más. Sin embargo, había una sombra en su corazón, una duda que le susurraba que todo esto podía ser mucho más profundo. «¿Qué haces aquí, Jorge?», preguntó Carlos, acercándose con un aire de superioridad que le crispaba los nervios. «No puedes salvar a nadie. Tus esfuerzos son en vano». En ese momento, un estruendo resonó. Jorge miró hacia atrás y vio una parte del techo ceder, seguido de una luz de escombros que se precipitó hacia ellos. Sin pensar, se abalanzó hacia Carla, que estaba a pocos pies de él, para empujarla hacia un lado y de un salto proteger a Pablo con su propio cuerpo. La explosión resonó tan fuerte que Jorge sintió que su corazón se detenía. El aire se llenó de polvo y humo, incluso entre la confusión. Una revelación impactante golpeó su mente. ¿Carlos había orquestado esto para deshacerse de él? Mientras luchaba por levantarse, sintió que alguien le agarraba del brazo. Era Carla, pero su expresión mostraba una mezcla de terror y algo más, algo oculto. «Jorge, hay algo más que necesitas saber». Su voz temblaba. «No solo es Carlos. Yo he estado involucrada». La declaración le cayó como un balde de agua helada. Jorge soltó a Pablo, quien fue rápidamente atrapado por una madre que se acercaba. «¿Involucrada?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. «Todo esto, la escuela, la comunidad. Carlos no está solo. Yo fui la que les traje aquí», dijo, apuntando a los hombres con máscaras de gas. La confesión hizo que Jorge se sintiera mareado. Su mente luchaba por encajar las piezas mientras el caos se desataba alrededor. «Tú trabajabas para él, para destruir lo que he creado». Su voz resonó con rabia, pero había una parte de él que anhelaba la verdad. Quería entender por qué y cómo. «No lo quería, Jorge. Hice esto porque creí que era lo correcto. Hasta que me di cuenta de lo que hacían y no sabía cómo salir». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero las palabras de Carla resonaban en su cerebro como un eco. Antes de que pudiera responder, un nuevo giro en la escena. Un grupo de niños, que habían estado escondidos detrás de la multitud, comenzaron a avanzar hacia ellos. Los ojos de Jorge se agrandaron al reconocer a unos de sus alumnos. ¿Qué estaban haciendo allí? En medio del fuego, su seguridad era un milagro. «¡Vengan! ¡Atrás!», gritó Jorge. Pero los niños lo ignoraban, preocupados por buscar a sus amigos, por encontrar a alguien. Su corazón se rompió al ver su valentía, pero eso añadiría al peligro. Carlos sonrió, disfrutando de la confusión. «¿Ves, Jorge? Sin importar lo que hagas, no podrás protegerlos de lo que realmente soy. Nadie hará nada. Esta comunidad es mía». Ese momento fue el clic que Jorge necesitaba. La sombra de toda esta conspiración no era solo su viejo mentor. Había algo más en juego, algo que se extendía a toda su vida, una red de engaños. Sin pensar, se dirigió hacia Carla,
su expresión de ira y decepción clara. «Tú te vas a arrepentir de esto», dijo, el Nievo ahora empujando su determinación. Sabía que había que actuar rápido. El sonido de las sirenas se acercaba. No podía dejar que Carlos ganara. Mientras miraba a los niños, se dio cuenta de que su camino no era solo por él, era algo más grande. Tenía que enfrentar no solo a Carlos, sino a la verdad de Carla y su doble juego. «¡Todos! ¡Afuera! ¡Ahora!», rugió, haciendo que la multitud se moviera. En el fondo de su ser, una llama de esperanza comenzó a arder. Tal vez había una manera de volver a unir la comunidad. Pero mientras los niños empezaban a retroceder, una sombra oscura se desprendió del grupo de hombres con las máscaras. El mundo se tornó caótico cuando una figura emergió entre ellos, levantando la mirada hacia Jorge. Era un niño que había visto en la escuela. «¡Carlos!», gritó, señalando al hombre. Su voz era pura confusión, temor y todo se sentía como si estuviera cayendo por un abismo sin fondo. La revelación de este niño alteró la energía de la sala. Sus ojos, llenos de rencor y miedo, mostraban que Carlos realmente había hecho más daño del que cualquiera podría imaginar. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa esto?», preguntó Carla, ahora desesperada. Y antes de que cualquiera pudiera responder, el zapato del niño tropezó con algo en el suelo. Un detonador. La figura de Jorge se congeló. La realidad se hundió en el silencio. Mientras todos miraban el dispositivo, y Jorge supo que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si ese niño no era lo que parecía? ¿Qué si en verdad todos habían sido manipulados desde el principio? El tiempo se detuvo. Las decisiones venideras marcarían no solo su vida, sino el destino de todos. Con su corazón en la garganta, Jorge se dio cuenta de que la verdad podría ser aún más oscura que el fuego que los rodeaba. ¿Podría alguien salir de todo esto con la vida intacta? ¿O habría una venganza aún más devastadora por venir? Jorge se quedó congelado, observando el detonador en el suelo. En ese instante, el ruido del fuego y el caos se desvanecieron en su mente. Todo lo que había luchado por proteger, toda su comunidad, ahora pendía de un hilo. La expresión en el rostro del niño, llena de confusión y miedo, comenzó a calar en su corazón. ¿Qué significaba eso? ¿Carlos había puesto al niño en esto? «¡No puede ser!», gritó Jorge, pero su voz se perdió en el bullicio. Su alrededor, las llamas danzaban y el aire se volvía cada vez más espeso. La multitud empezó a retroceder, empujados por el pánico. Jorge buscó a Carla, que estaba más cerca de la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y desespero. «¿Qué estás haciendo?», gritó, acercándose. Entonces se detuvo en seco al ver que la mirada de Carla no estaba en él, sino más allá. Un grupo de figuras avanzaba entre la multitud. Eran los mismos hombres con máscaras que Carlos había traído. El niño que había levantado el detonador retrocedió entre los brazos de Jorge. La respiración de Jorge se aceleró. No había tiempo. «Juan, aléjate de ellos», gritó Jorge, pero el niño parecía hipnotizado, como si supiera algo que él no. «Jorge, tenemos que irnos», dijo Carla, tirando de su brazo. La urgencia en su voz era evidente. Sí, pero su mente luchaba para entender. El detonador, el niño, Carlos. ¿Qué estaba pasando? Fue entonces cuando una explosión sacudió el suelo. Una onda de choque atravesó el edificio. Jorge sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. La estructura, ya comprometida, no podría soportar mucho más. «¡Salgan!», gritó con todas sus fuerzas, pero el ruido ensordecedor casi se tragó sus palabras. «¡No!», exclamó Carla, horrorizada, señalando al grupo que avanzaba hacia ellos.
Los hombres de máscaras se acercaban, sus intenciones claras. Jorge sintió el pánico brotar en su pecho. No había solo una lucha por la escuela. Había una lucha por la supervivencia de todos ellos. «¡Carlos!», gritó, enfrentando a su antiguo mentor, que se reía con satisfacción. Así, pero antes de que pudiera moverse, una sombra se lanzó hacia él. Era el niño, y un instante después sintió un golpe en la cabeza. La oscuridad empezó a envolverlo. Lo siguiente que sintió fue un frío abrumador, su cuerpo en el suelo. Intentó levantarse, pero una figura se acercó. Era Carla, con el rostro pálido y tembloroso. «No puedes dejar que esto termine aquí», dijo, su voz retumbando como un eco. «¿Qué hiciste?», preguntó Jorge, luchando por mantener su conciencia. La duda se deslizó en su mente, cuestionando todo lo que creía saber. «Te lo dije, todo esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Carlos tiene un plan, y yo no sabía cómo detenerlo. Pero ahora, una explosión resonó de nuevo, y Jorge sintió que el pánico lo invadía. Tenía que actuar. «¡Tú no sabías!», gritó, sintiendo que su corazón se partía. «Habías estado jugando con nuestras vidas». En ese instante, el niño apareció de nuevo entre ellos, con el detonador en su pequeña mano. «Yo sé cómo detener a Carlos», exclamó con la voz clara, pero la confusión reinaba en el ambiente. Jorge sintió que el tiempo se detenía. ¿Cómo podía ese niño tener la clave para salvarlos? El terror en el aire hizo que su respiración se detuviera. «¡No!», gritó Carla, pero la voz de Jorge resonó por encima de todo. «¿Qué sabes, pequeño?», preguntó Jorge, acercándose, cada palabra cuidadosa, queriendo creer que aún había esperanza. «Si aprietas el botón, todos volamos por los aires», dijo el niño, su voz llena de terror y valentía. «Pero si no lo haces, Carlos hará explotar todo al caer la noche». Mientras esas palabras salían de su boca, una risa familiar resonó. Era Carlos. «¿Captas la ironía, Jorge?», dijo con una sonrisa sádica. «Tu amigo no tiene idea de lo que se está jugando». Jorge sintió un torbellino de emociones. Todo lo que había creído, toda su lucha, ahora se convertía en un laberinto lleno de incertidumbre. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba. La situación era desesperada. Con un niño en brazos, una traición desgarradora y el fuego devorando su refugio, sabía que debía actuar rápido. Pero ¿qué era lo correcto? ¿Liberar al niño del caos o dejar que Carlos lo usara a su antojo? La urgencia lo envolvía y la pregunta latente permanecía. ¿Había algo más en juego que solo su vida? ¿Y qué tan lejos llegarían por salvar lo que amaban? El fuego estaba a sus espaldas, empujándolos hacia decisiones que cambiarían todo para siempre. Jorge se sentó en el suelo cubierto de cenizas, con el pulso acelerado y la cabeza llena de dudas. Frente a él, el niño con el detonador temblaba, mientras las llamas a su alrededor parecían querer engullir no solo la escuela, sino también toda su historia. La imagen de Carlos, satisfecho con su obra devastadora, lo atormentaba. La verdad estaba más enredada de lo que imaginaba. «Tienes que entregarme eso», gritó Jorge, sintiendo cómo la adrenalina lo empujaba a actuar. Pero algo en el rostro del niño le decía que no era el momento de ser brusco. «Si aprietas el botón, todo explota», susurró el pequeño. Sus ojos grandes reflejaban el terror y la valentía de un guerrero. De repente, Jorge entendió. Debían encontrar una forma de desactivar esto juntos. El fuego no era solo una amenaza física, significaba la culminación de una serie de traiciones que habían desgastado a su comunidad. Se recordó a sí mismo, preguntándose cuántas veces había dejado que las sombras de otros decidieran su destino. «Tú no tienes que hacer esto. Necesitamos que seas valiente», dijo,
acercándose lentamente al niño, intentando hacerle ver que había poder en su decisión de no seguir el camino de Carlos. «Yo no», el niño balbuceó, sus manos temblando. Mientras tanto, Carla observaba, atenta. En su corazón había un nudo de culpa y anhelo por redención. Sabía que debía confesarlo todo. Su participación con Carlos la había llevado a un callejón sin salida. Sin embargo, no podía dejar que Jorge cargase con la culpa de sus errores. «Jorge, no es solo eso», dijo Carla, el sudor corriendo por su frente. «Carlos me utilizó para acercarme a ti. Todo fue un plan». Los ojos de Jorge se agrandaron. Las revelaciones eran como puñales. Pero en ese instante, un grito resonó. Era la madre de Pablo, detrás de la multitud, pidiendo ayuda, implorando por sus hijos. El caos era un ciclo interminable de gritos y llamas. «No podemos dejar que esto continúe», exclamó Jorge, la rabia floreciendo en su pecho. «Este lugar no es solo mío, es de cada uno de nosotros. Es nuestra comunidad». Con el rostro iluminado por la llama del coraje, se volvió hacia los otros hombres enmascarados, que avanzaban con una mirada desenfrenada. No estaban allí para negociar. Recordó todas las veces que había sido intimidado por Carlos, las veces que había dudado de sí mismo. «Ya no más». «¡Atrás todos!», gritó Jorge. Las palabras resonaron como un trueno en el tumulto. Desesperado, tomó la mano del niño. «Si no lo aprietas, si no dejas que él tenga el control, ganaremos». En ese segundo, el niño pareció encontrar su voz. Con un grito poderoso, alzó el detonador. «No lo haré. No puedo». Carlos, al ver la escena, lanzó una risa burlona, pero Jorge no podía dejar que esa risa aplastara su determinación. Se volvió hacia Carla, que aún empezaba a comprender la magnitud de su traición. «Tú puedes ayudar, Carla. Muéstrale al niño cómo desactivar esto». Con paso firme, Jorge se adentró entre las llamas, decidido a proteger no solo a Pablo, sino a cada niño que había soñado abrir las puertas de un futuro mejor. El fuego ya no era solo un destructor, era un símbolo de transformación. Mientras el humo comenzaba a disiparse, Jorge pudo notar que los esfuerzos de todos estaban unidos. Con cada paso, la creencia de que la comunidad se levantaba de las cenizas era más fuerte. El sonido de las sirenas se acercaba, y en los ojos de los niños brillaba una chispa de esperanza. «¡Rápido!», gritó Carla mientras se agachaba, mostrándole al niño cómo apretar el botón de desactivación. Jorge respiró aliviado, pero cuando la estructura crujió bajo los pies, entendió que no podía haber despedidas tristes. La lucha apenas comenzaba. Aunque los choques y escollos estaban latentes, había una realidad que no podía ignorar. Ellos eran el futuro. Mientras el exterior empezaba a iluminarse por las luces de la ayuda y la incredulidad de lo que se dejaba atrás, un nuevo ecosistema renacía. Las sombras de Carlos no podían aplastar la verdad que estaban formando juntos. Así, en medio de sus baches, sus lágrimas y las verdades compartidas, Jorge supo que no podían rendirse. Había un camino hacia la sanación, uno que solo podría seguirse juntos. Con un último vistazo a la escuela a punto de colapsar, dejó escapar un suspiro. «Aquí empieza todo, juntos», murmuró, mientras la luz del amanecer prometía un nuevo comienzo. Los murmullos de su comunidad resonaban en sus oídos, y como un eco de su lucha por la justicia, la última escena de esta historia se desvaneció en algo más, una promesa de esperanza y cambio. Aunque quedaban muchas preguntas sin respuestas, Jorge entendió que cada paso adelante marcaría la diferencia. Y aquí es donde entre tú, querido amigo. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más aventuras como esta,
Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte nada. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Esmague el botón de like ahora para acelerar el algoritmo y mantener esta comunidad viva. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace espectacular. Y no esperes ni más un segundo para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer el poder del amor y la esperanza en nuestras historias. Actúa ya.